¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos con la explicación de un proyecto de inversión de la materia precisamente de proyectos de inversión de la carrera de licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Este análisis de proyectos de inversión está basado en un análisis de flujo de caja, flujo que nos permite identificar la consistencia de la toma de decisiones en el análisis del proyecto y asimismo obtener información que nos permita medir la factibilidad del proyecto mediante algunos indicadores como es el tiempo de retorno y el valor presente neto obtenido al término del proyecto y algún indicador como la tasa interna de retorno y el ROA. Entonces, este material está dirigido precisamente a los alumnos de octavo tetramestre de la carrera de proyectos de inversión. Y vamos a comenzar con un proyecto que puede ser muy básico, pero creo que nos puede ser bastante ejemplificativo. Este es un proyecto de un muchacho que se llama Antonio y él está pensando en hacer una inversión, ¿sí?, para poder adquirir un vehículo y que ese vehículo él lo pueda registrar en la plataforma de taxi de plataforma, precisamente tipo Uber, por eso el laboratorio se denomina Uber, ¿sí? Dentro de este análisis, pues bueno, ahorita vamos a plantear la información que él señala, pero adicionalmente, él está considerando en este arranque de este proyecto que vamos a analizar, el no manejar el vehículo, sino contratar a una persona que pueda dar el servicio, ¿sí?, que le pueda manejar el taxi, ¿sí?, y que en base a ello esta persona tenga un sueldo fijo y él pueda tener un beneficio precisamente por los viajes generados mediante el proyecto. ¿Ok? Para esto les voy a compartir primeramente la pantalla de hoy. Sí, aquí voy a describir la información que nos está planteando el proyecto, precisamente para tener la consistencia del mismo. ¿Ok? Entonces, lo vamos a denominar proyecto Uber de Antonio. Muy bien. Muy bien. ¿Qué información nos da Antonio precisamente para el análisis de su proyecto? Antonio nos dice, sí, que pretende dedicarse al negocio del taxi por aplicación, en esta primera modalidad con el Uber, y por esta razón va a evaluar la conveniencia de hacer ciertas inversiones de acuerdo a la siguiente información. Él menciona que en base a sus investigaciones identificó que el recorrido promedio del servicio tiene un valor de 190 pesos. Y que de ello él está considerando incrementos anualizados de un 10%. Digo, sabemos que estos precios, estas condiciones lo marca precisamente el tenedor de la aplicación, pero pues bueno, él en base a esa investigación determina estas consideraciones. También determinan que dentro de este análisis que identificó en forma diaria, puede realizar 10 viajes, ¿sí? Medio, 10 viajes de servicio y que esto lo tiene considerado trabajar 26 días al mes. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que va a tener un día a la semana de descanso. ¿Sí?
De la misma manera va a tener incrementos, está considerando incrementos en viajes, ¿sí? En base a cómo vaya mejorando la condición ahí de su participación. Esto sería en el primer año un 10%, perdón, en el segundo año un 10%, en el tercer año, sí, un 5%, cuarto y quinto año, sí, un 4%. ¿Ok? Para esto él va a tener que adquirir un vehículo Versa de la Nissan 2022 con un precio de 300,000 pesos. ¿Sí? Este vehículo se va a depreciar años. ¿Sí? Y tendrá una vida útil de 4 años. Okay. Su valor de reventa del proyecto, este análisis lo vamos a hacer a 5 años, entonces al término del proyecto, el valor de reventa del vehículo tendría una posibilidad del 55%. Antonio determinó algunos costos, sí, precisamente para el análisis de este proyecto, y determinó que el costo variable unitario de cada viaje corresponde a 105 pesos. ¿Sí? Los costos fijos anuales responderán a la cantidad de 230,100 pesos. En estos costos vienen incluidos el sueldo del chofer, ¿sí? Él está considerando 15,000 pesos mensuales, el seguro del auto, 12,000 pesos mensuales, mantenimientos que le va a tener que hacer durante el tiempo de 18,000 pesos y limpieza y llantas por 20,100 pesos. ¿Sí? Vamos a tener que obtener el capital neto de trabajo que va a corresponder a un mes de los costos totales del primer año. ¿Sí? Okay. Como les comentaba, el análisis se va a hacer años. Vamos a registrar una trema, una tasa de retorno mínima esperada por los inversionistas del 18%. Esto nos va a ayudar a hacer el análisis en el tiempo precisamente de los flujos de caja. ¿Sí? Y el valor de desecho va a ser por el método comercial. El valor de desecho recordaremos que corresponde a la obtención del valor de venta del activo, ¿sí? En el tiempo final del proyecto, en este caso los 5 años, y este valor ya descontado el pago de impuestos o, en su defecto, ¿sí? La posibilidad de la obtención de un beneficio fiscal por tener pérdida en el ejercicio. ¿Okay? También nos dice que para comprar el carro, él va a pedir un préstamo de 150,000 pesos. El resto, él pondría el dinero el resto del dinero, ¿sí? Y de esos 150,000, el banco
le va a cobrar una tasa de interés 16% y ok. El resto, pues bueno, él va a tener que cubrir los recursos con recursos propios. También nos dice que para el análisis del proyecto, el impuesto sobre la renta, el impuesto a pagar, es del 32%. ¿Ok? ¿Qué vamos a analizar? Pues bueno, vamos a hacer la tabla del flujo de caja. Sí, vamos a registrar las cuentas que vamos a estar analizando precisamente para el proyecto y después vamos a ir desarrollando cómo se comportan los recursos en base a estas decisiones que Antonio está considerando. Sí, vamos a hacer el cálculo de todo ello y posteriormente veríamos qué obtención tuvimos en el flujo de caja, en la línea de tiempo al final del análisis y con ello vamos a medir la rentabilidad. La medición de la factibilidad o la rentabilidad que estamos evaluando para este caso de este video no vamos a hacer una explicación, simplemente vamos a mencionarlos, vamos a determinar si es viable o no es viable. La explicación de la obtención de estos indicadores lo veremos en otra sesión. ¿Ok? Bueno, para ello me voy a apoyar con un Excel. Sí, ya lo tengo aquí preparado. Este Excel trae algunas consideraciones ya de manejo, ya está formulado, entonces, pero vamos a ir explicando cada una de las celdas precisamente para que se haga el entendimiento, ¿sí? Y ustedes podrán llevar la secuencia y después replicarlo ya ustedes en un ejercicio, en un Excel propio, ¿ok? Bueno, como podremos darnos cuenta, la tabla está elaborada de la siguiente manera. Tenemos las cuentas, ¿sí? Las cuentas que registramos en el análisis. Registramos las que son las ventas de activos, el costo variable, el costo fijo, las depreciaciones, en este caso será una depreciación del auto, valor en libros, la utilidad antes de impuestos e intereses, los intereses a pagar, ¿sí? La utilidad antes de impuestos, el impuesto a pagar, ¿sí? Después obtendríamos la utilidad neta, la devolución de ajuste por no reembolsables, el abono capital que estamos generando del préstamo obtenido, la compra del vehículo, ¿sí? No hubo otro activo, entonces eliminamos esta celda. El préstamo que estamos solicitando, ¿sí? El valor de desecho comercial, el capital de trabajo y ya lo que es el flujo de caja o la línea de tiempo. ¿Ok? Para esto me voy a apoyar con esta tabla que tengo aquí arriba, ¿sí? Y voy a llenar precisamente el esquema que nos señala. Nos decía, ¿sí? Que el precio promedio, lo veíamos acá, el precio promedio de servicios son 190 pesos, entonces aquí registraría los 190 pesos. ¿Ok? Estos 190 pesos el primer año son 190, el segundo año, ¿sí? Estaríamos hablando de un 10% de incremento, el tercer año también un 10% de incremento y así en el año 4 y en el año 5. Pues por lo tanto, esos 190 pesos en el primer año, teniendo incrementos anualizados del 10%, nos dan las cantidades aquí reflejadas. 209 en el segundo año, 229.90 en el tercer año, 252.89 en el cuarto año y 278 pesos con 18 centavos para el quinto año. Respecto a la producción, nos decían, ¿sí? Que hacen 10 servicios diarios por 26 días del mes, por los 12 meses del año, lo cual nos da un total de 3.120 servicios anuales, ¿sí? Y nos dice también que hay incrementos anualizados. Nos decía que en el segundo año iba a crecer un 10%,
luego en el tercer año, perdón, un 5%, y luego un 4% en el cuarto y un 4% en el 5%. ¿Sí? Estos son los incrementos que íbamos a obtener en forma anualizada. Ustedes lo pueden calcular directamente en la calculadora o, les digo, como aquí su servidor, manejar ya un Excel formulado que nos permita precisamente hacer el ejercicio más rápido. ¿Sí? Entonces, en el primer año tenemos 3.120 viajes con un incremento del 10%. En el segundo año tenemos 3.432 con un incremento del 5%. En el año 3 tenemos 3.604 viajes. Con un incremento del 4% tenemos 3.748 viajes en el cuarto año. Y por último, con otro incremento del 4%, tenemos 3.898 ¿sí? viajes en el año. ¿Okay? Con esto ya calculé mis ventas. ¿Sí? Aquí también tengo formulado que multiplico los viajes generados por el precio propuesto y me dan mis ventas totales. Por lo tanto, mis ventas totales quedan ya registradas en la primera columna de mi flujo de efectivo que corresponde a las ventas. ¿Sí? Ok. Entonces, el primer año voy a vender 592.800, el segundo año 652.080 pesos, el tercer año 753.152 con punto 40, el cuarto año 861.606.35 y por último el año 5 985.777.66. ¿Ok? Respecto a la venta de activos, el planteamiento nos marca que el auto tiene una vida útil de 4 años. ¿Sí? ¿Esto qué refiere? Bueno, que por condiciones de políticas del taxi de aplicación, te obliga al participante a que tenga vehículos de años recientes. Entonces, solamente va a tener un uso de 4 años de servicio este vehículo. Por lo tanto, él tendría que vender su vehículo ya usado, ¿sí? En el año 4, a finales del año 4, para adquirir el nuevo vehículo para poderlo utilizar a partir del año 5. Entonces, vamos a registrar la venta. Sí, la venta del vehículo es de 320,000 pesos, que fue lo que le costó, y nos dijo el análisis que lo podía vender al 55% del valor. Por lo tanto, él podría obtener 176,000 pesos. ¿Ok? Antes de seguir avanzando, vamos a estar viendo en el flujo el tabulador con números en negro y números en rojo. ¿Sí? Los números en negro son los ingresos, ¿sí? Son los números positivos que nos van quedando como beneficio positivo. Y los números en rojo son gastos. ¿Sí? Esto con la intención de visualizar en forma más visual, valga la redundancia, ¿sí? La identificación de los números. ¿Ok? Sobre los costos variables, bueno, aquí ya me lo calculó, pero ¿cuál es la forma de poderlo obtener? ¿Sí? Voy aquí a ponerle 0 para poderlo volver a calcular. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo tenemos, ok, 0. Nos decía que los costos variables, Antonio en su planteamiento nos decía que el costo por viaje era de 105 pesos, ¿sí? Y esto pues multiplicado por el total de viajes, que en este caso serían 3.120, y obtendríamos nuestro primer costo. Recuerden que como es un costo, tendría que ser una salida de dinero, lo cual nos refleja en color rojo, ¿verdad? Ok. Para el segundo año haríamos lo mismo, ¿sí? Los 105 pesos por viaje por los viajes generados, que son los 3.432, y obtendría el segundo costo. Tercer año volvemos a hacer lo mismo, los 105 pesos por viaje multiplicado por los viajes del tercer año, ¿sí? Los 3.604, y obtendríamos nuestros costos variables correspondientes. Para el cuarto año, los 105 pesos del costo variable, ¿sí? Por los viajes del cuarto año. Y por último, haríamos para el año 5, ¿sí?
105 pesos por la totalidad de viajes. ¿Ok? Aquí es importante, y a lo mejor ustedes ya lo detectaron, ¿no? Me podrán decir, oye, pero ¿por qué el costo variable no aumentó en el transcurso del tiempo? Bueno, esto ahorita lo estamos haciendo realmente por practicidad, para no meterle tanta complejidad en el análisis, pero sí, efectivamente, en teoría, pues debería aumentar el costo proporcional mínimamente a la inflación, ¿verdad? Pero como estamos ahorita proyectando números presentes, nos podemos dar ese tipo de lujos. Acuérdense que el análisis de este esquema de proyectos de inversión mediante el flujo de caja, lo que nos permite es plantear un escenario, ¿sí? En base a decisiones que el analista financiero está realizando bajo la propuesta que los dueños o el dueño del negocio haya planteado. Y la intención es tomar decisiones antes de invertir un peso, ¿verdad? Entonces, los criterios pueden variar dependiendo la postura de cada analista. Aquí lo importante es que podamos llevar una secuencia lógica y lo más apegado a una realidad, ¿ok? Sobre los costos fijos nos había planteado el problema que la cantidad de costo fijo anual era de 230,100 pesos, ¿sí? Esto para el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5, ¿ok? Muy bien, entonces ya teniendo esa información, sí, como ven, podemos verlo ya reflejado, los ingresos menos los gastos o costos, vamos ya obteniendo sumatorias, en este caso la evita. No voy a entrar ahorita en el detalle de la explicación de la evita, pero bueno, ya es un cálculo que me genera precisamente el análisis y ya a mis ventas, restándole mis costos, a este momento ya tengo esta utilidad, ¿verdad? Ahora tendría que registrar lo que corresponde a la depreciación del auto. Nos decía que el auto vale 320,000 pesos y que va a ser depreciado en 10 años. Por lo tanto, la depreciación anualizada serían los 320,000 entre los 10 años que hago el cálculo, ¿sí? Y obtengo la depreciación, que serían 32,000 pesos anuales. Tomo la celda, ¿sí? Esta es una posibilidad que me da el Excel. Tomo la celda, la corro hacia el lado derecho para que me registre la cantidad obtenida porque es la misma formulación. ¿Ok? Del valor en libros, el valor en libros corresponde al valor de la depreciación no ejercida al momento de la venta del activo. ¿Sí? En este caso, el activo se vendió en el año 4, nos faltaron 6 años de depreciar, entonces eso es lo que habríamos que registrar. ¿Sí? En este caso, haríamos lo que es la depreciación por un año, por los 6 meses que nos faltaron por depreciar, y obtendríamos el valor en libros registrado. ¿Sí? Para el término del año 4 tendríamos un valor en libros de 192,000 pesos, ¿sí? Que nos faltó depreciar precisamente sobre el vehículo. ¿Ok? Ya con ello, ahora sí, obtengo mi primera utilidad, que es la utilidad antes de impuestos e intereses, que yo restaría al evita obtenido las salidas de recursos o el registro de gasto de la depreciación del auto y el valor en libros, ¿sí? Y obtengo ya mi utilidad. Sobre esa utilidad voy a registrar ahora el interés que corresponde al pago del préstamo, ¿sí? Y para ello también me voy a ayudar de una tabla, de la tabla de amortización del préstamo, que es la que tengo yo aquí en la parte superior. Y es una tabla que me va a hacer el análisis de cuánto voy a estar pagando en forma anualizada y cómo se comporta esa cuota anualizada, cuánto es de interés y cuánto es del abono capital. Y estos dos registros últimos, el interés y el abono capital, es el que vamos a registrar en el flujo. Sí, para ello hay que hacer la obtención de la cuota y la cuota se obtiene, ¿sí? Multiplicando el préstamo, que en este caso 50,000 pesos, por un factor, que el factor lo obtenemos, ¿sí? Mediante la fórmula de la
tasa de interés entre 1 menos 1 más la tasa de interés, esto elevado al menos plazo, en este caso al menos 4. Entonces, con ello, obtengo mi factor, ¿sí? Y este factor multiplicado por el saldo inicial me genera mi cuota. Esta cuota es el pago anualizado que voy a estar realizando y que otra vez esta cuota se comporta o se compone con la suma del interés y el abono a capital. ¿Cómo hago el cálculo? Pues bueno, para el interés, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar la tasa, perdón, el saldo obtenido, ¿sí? Del primer año multiplicado por la tasa de interés que estoy pagando y obtengo el interés correspondiente. Este interés se lo resto a la cuota y obtengo el abono a capital referido, ¿sí? Para el segundo año, este abono al capital se le resta al saldo inicial y obtengo mi segundo saldo, mi saldo al segundo año, ¿sí? Registro mi cuota, ¿sí? El interés pagable es ahora mi nuevo saldo multiplicado por el 16% y me da mi interés a pagar, 19.263. Este interés se lo resto a la cuota y obtengo mi nuevo abono a capital. Hago otra vez el ejercicio, este abono a capital se lo resto al saldo del segundo año y obtengo el saldo del tercer año. Hago el mismo ejercicio y obtengo mi abono a capital del tercer año. Y ahora sí, por último, para el cuarto año, este abono a capital se lo resto al saldo del tercer año y obtengo mi saldo final del cuarto año. Tengo mi registro de cuota, obtengo mi interés y obtengo mi abono a capital. Y una de las características o condiciones para poder corroborar que el cálculo estuvo correcto es que el saldo al cierre del último año de pago sea igual al abono a capital ejercido en el último año del plazo. Sí, que en este caso es consistente. ¿Okay? Entonces, ¿ahora qué sería? Pues bueno, ahora vamos a registrar los datos del interés. Y el interés es un gasto porque es un pago que estoy haciendo al banco. Entonces voy a registrar el interés del primer año, el interés del segundo año, ¿sí? El interés del tercer año y el interés del cuarto año, ¿sí? Ya con esto me va reflejando el comportamiento del análisis, ¿sí? Ahora, ¿qué seguiría? Pues bueno, ahora la obtención de la utilidad antes de impuestos. ¿Cómo obtengo la utilidad antes de impuestos? Bueno, la utilidad antes de impuestos e intereses, le resto los intereses y obtengo esa utilidad. Aquí ya nos empieza a dar un reflejo de cómo se está comportando el proyecto y podemos ver que en el año 1 y en el año 2 ya no tenemos utilidad, sino tenemos pérdida, que es lo que quiere decir que Antonio va a tener que aportar recursos esos años precisamente para poder mantener el proyecto. ¿Ok? ¿Cómo calculo el impuesto? Pues es el 32%, ¿sí? Entonces, al valor obtenido de utilidad, lo multiplico por el punto 32 y obtengo el impuesto sobre la renta a pagar. En el caso del año 1, el año 2, como tenemos pérdida, nos genera un beneficio fiscal, por eso se registra en negro o en positivo. No es que tengamos dinero por perder, sino que realmente tenemos un beneficio fiscal que podríamos compensar en forma futura en cualquier otro ejercicio presentado, ¿verdad? Entonces, pero lo registramos de tal manera. De los años 3, 4 y 5, como si tuvimos utilidad, nos genera pago, ¿sí? Pago a tercera Hacienda, y lo registramos como tal. Ahora sí, ya con este registro, lo que ahora vamos a desarrollar o a obtener es la utilidad neta. ¿Sí? La utilidad neta, ¿cómo la obtengo? Pues bueno, restándole a la utilidad antes de impuestos el impuesto a pagar. Y con ello obtengo la utilidad neta. Y otra vez el comportamiento, el año 1 y el año 2 lo tenemos como un desarrollo en pérdida, ¿sí? Y el año 3, 4 y 5 nos representa una ganancia, un beneficio, ¿ok? Luego vamos a registrar el abono no reembolsables. Y el ajuste por no reembolsables son los
registros que hicimos de depreciación y la baja en libros que generamos en el ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué se devuelve? Porque como una estrategia de cálculo financiero se establece, porque es un beneficio que tenemos contablemente, el registrar la pérdida o la depreciación de valor en libros, sí, y lo registramos en nuestro flujo para que nuestra utilidad se disminuya y por lo tanto, pues bueno, tengamos que ejercer un pago de impuestos menor. Esto no, digo, es totalmente correcto porque así no lo permiten las prácticas contables. Pero como tanto la depreciación como el valor en libros no es dinero líquido en el momento del análisis, sino simplemente es un registro contable, se lo devuelvo al flujo. Si se lo quité en el flujo antes, ahora se lo devuelvo precisamente para que el análisis del flujo sea consistente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a sumar la devolución de lo que registré en la depreciación del auto y el valor en libros, ¿sí? Pero se los voy a devolver en forma de ingreso, en forma positiva, ¿sí? Entonces, haríamos siguiente, ¿sí? Y devolveríamos en el primer año 32,000, en el segundo y tercer año también 32,000. ¿Por qué? Se me pusieron dos registros que no coincidían, perdón. En el segundo año 32,000, en el tercer año 32,000. Si en el cuarto año, como registré la depreciación del auto y el valor en libros, ¿sí? Serían 224,000. Y por último, los 32,000 en el año 5. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Traíamos, aquí una disculpa, traía un registro que no era consistente en el año 2 y en el año 3. Por eso se había alterado también la utilidad en el año 2. Si vieron que ya se eliminó, porque nada más debería quedar los 192,000 del año 4, ya tenemos una consistencia más completa. Tenemos una utilidad, más bien una pérdida en el año 1 y ganancia, un beneficio en el año del 2 al 5. Muy bien, entonces ya registrado el ajuste no reembolsables, tenemos ahora que registrar el abono a capital, y el abono a capital es el que obtuvimos en la tabla de amortización, que es la que tenemos de este lado, ¿sí? Entonces, como también es una salida de dinero, se registra en forma negativa, ¿sí? Entonces podemos ver la consistencia, registramos 29,606 en el año 1, 34,343 en el año 2, 39,838 en el año 3 y 46,202 en el año 4. ¿Ok? Ya lo registramos de esta manera. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a continuar? Vamos a registrar en la inversión lo que fue la compra del vehículo. En este caso es una salida de dinero, por eso se registra en negativo. ¿Sí? Son 320,000 pesos. Se registra un préstamo y como ese préstamo no es dinero de Antonio, sino se obtuvo de una financiación aparte, ese registro queda en negro, perdón, ¿sí? Y lo que ahora corresponde es la obtención de los dos últimos valores, lo que es el capital de trabajo y lo que es el valor de desecho. Vamos a calcular primero el capital de trabajo. ¿Qué nos decía el capital de trabajo? Nos decía que correspondería a un mes de la suma de los costos variables y de los costos fijos del primer año, o sea, de los costos totales. Entonces, vamos a hacer aquí la fórmula, ¿sí? Sería sumar el costo variable, más el costo fijo, ¿sí? Y eso dividido entre 12, para que sea solamente un mes. ¿Qué nos pasó aquí? Serían los 327,600 más 230,100, lo que sume, ¿sí? Que son 557,700, eso dividido entre 12, y nos da un total de 46,475 pesos. Por lo tanto, nos indica que como inversión inicial, Antonio va a tener que aportar 216,475 pesos de la inversión inicial,
porque 150,000 los va a conseguir mediante un préstamo bancario. ¿Ok? Antes de registrar el valor de desecho contable y comercial, vamos a registrar un último dato que es la compra del vehículo, ¿sí? Si recuerdan, tuvimos que vender el vehículo inicial en el año 4 y por lo tanto tenemos que registrar otra compra de vehículo, ¿sí? Para poder trabajar en el año 5. Entonces tendríamos que registrar otros 320,000 pesos en el año 4 para que ese vehículo podamos utilizarlo ya en el año 5. Hay que recordar que tiene solamente 4 años de vida útil, ¿ok? Ahora sí, para el valor de desecho comercial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a apoyar con unas tablas que están aquí en la parte de abajo. Ok, aquí estamos. ¿Sí? Y con esto vamos a obtener nuestro valor de desecho contable. Inicialmente, ¿qué registro? Pues hago un tabulador de este tipo. Registro los activos, el valor de adquisición, la vida contable, la depreciación anual, el uso, la depreciación acumulada y luego el valor en libros. Solamente tenemos un activo, que es el auto, que nos costó 320,000 pesos. Nos dice que la vida contable es de 10 años, por lo tanto la depreciación anual es de 32,000 pesos. Como el primer vehículo lo vendimos en el 4º año, el vehículo que terminamos utilizando en el proyecto es el segundo vehículo y ese vehículo solamente tuvo 1 año de uso. Por lo tanto, ese vehículo tendrá una depreciación acumulada de 32,000 pesos. ¿Cómo obtengo el valor en libros? El valor en libros lo obtengo, ¿sí? Restándole al valor de adquisición la depreciación acumulada. Por lo tanto, tengo un valor en libros de 288,000 pesos. Después de esto vamos a obtener el valor de desecho comercial. Y el valor de desecho comercial lo obtenemos, ¿sí? Otra vez registrando un tabulador de este tipo donde registro los activos, el valor de adquisición, la vida útil, el valor de reventa, la devaluación anualizada, el uso, la devaluación acumulada y el valor de mercado. Entonces es el auto que vale 320,000 pesos, su vida útil es de 4 años, el valor de reventa es del 55%, ¿sí? Del 55% dijimos, ¿sí? Del valor de adquisición, por lo tanto es de 176,000 pesos, ¿sí? Después obtengo la devaluación anualizada. ¿Y cómo la obtengo? A los 320,000 le resto los 176,000 y luego lo divido entre 4 años, ¿sí? Y obtengo la devaluación anualizada, que en este caso son 36,000 pesos, ¿sí? El uso es 1 año, porque el último vehículo es solamente de 1 año, entonces por lo tanto la devaluación anualizada es de 36,000 pesos. Te multiplico los 36,000 por 1 año. Y el valor de mercado lo obtenemos restándole al valor de adquisición la devaluación anualizada y obtenemos un valor de 284,000 pesos. Ya con esos valores voy a hacer esta tabla, ¿sí? Y ¿qué es lo que me genera? Me genera lo siguiente. ¿Sí? Registro el valor de mercado, que en este caso fueron 284,000. O sea, eso fue lo que vendí el vehículo. El valor el que tengo registrado en el libro es 288,000. Por lo tanto, contablemente tengo una pérdida de 4,000 pesos. ¿Sí? Y como tengo una pérdida de 4,000 pesos, tengo un impuesto a pagar en forma impuesto a pagar de los 4,000 por el 0.32% que nos dice que es lo que pagamos, ¿sí? Pero como es una pérdida, sí, acuérdense que el impuesto no es un impuesto a pagar, sino tengo un beneficio fiscal y ese beneficio fiscal se lo incluyo al valor de mercado. O sea, no tuve que hacer un desahogo adicional, sino simplemente tengo un beneficio fiscal que en algún momento podré canjear. Por lo tanto, mi beneficio, ¿sí? Sería de 285,280 pesos, ¿sí? Sumado los 284,000 más los 1,280. Estos 285,280 es el valor que voy a registrar en mi valor
de desecho comercial. ¿Sí? Y con ello, sí, obtengo precisamente mi completo flujo de caja. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Me dice otra vez que Antonio va a tener que invertir 216,475 pesos, que el primer año tuvo que aportar el dinero precisamente para hacer frente a toda la operación. El segundo año obtuvo un pequeño beneficio de 4,699. El tercer año otro beneficio de 59,418. En el cuarto año tiene que volver a aportar 18,000 pesos. Y por último, en el quinto año, ya con la venta del activo y con la recuperación del capital de trabajo, él obtiene 577,495 pesos con 33 centavos de flujo. Aparentemente esto es bueno para el negocio. Aparentemente podríamos pensar que al obtener esta cantidad al final del proyecto es bastante atractivo, pero en base al análisis financiero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primeramente vamos a hacer el cálculo del valor payback, sí, que le llamamos, o el tiempo de recuperación de la inversión. Les decía, no voy a entrar ahorita en el detalle de la explicación. Lo que sí es un hecho es que nos dice que la recuperación de la inversión se hace entre el año 4 y el año 5 de operación, ¿sí? O sea, al término del año 4 todavía traes una pérdida, pero antes de que termine el año 5 tienes una recuperación. Entonces, esto me refleja que en base al análisis que hacemos, que determinamos que el tiempo de recuperación de la inversión inicial nos tardaríamos 4 años, 9 meses y 10 días, ¿sí? Entonces, esto nos refleja que está muy forzado el proyecto. ¿Por qué? Porque la recuperación prácticamente la estoy haciendo al final de los 5 años. ¿Sí? Ese es un primer criterio de riesgo. El segundo criterio sería el valor de presente neto, que en este caso, en base al cálculo obtenido, nos refleja que tenemos un valor presente neto de 56,170 pesos. ¿Okay? ¿Qué nos dice eso? Que de la inversión inicial reflejada, ¿sí? Ya recuperando la inversión inicial, solamente obtuvimos un beneficio de 56,170 pesos, lo cual, pues, en definitiva, no aparenta ser muy atractivo, ¿verdad? Entonces, ese es otro criterio de decisión que nos va orillando a determinar que Antonio tiene que hacer ajustes en su análisis porque no es consistente. ¿Ok? La tasa interna de retorno, sí, la obtuvimos ahora, sí, y no refleja un valor del 23,71%, lo cual es una tasa baja, ¿sí? Respecto a la recuperación obtenida. Es un porcentaje que no es muy atractivo como recuperación, ¿sí? Y por último, el ROA, ¿sí? O la rentabilidad sobre la inversión, que nos dice que solamente obtenemos un 25, casi un 26%, ¿sí? De nuestro beneficio sobre la inversión propuesta, ¿no? Sobre el valor presente neto obtenido o las ganancias totales obtenidas sobre el costo de la inversión inicial. Nos refleja que solamente obtuvimos un 26%, ¿sí? También es otro indicador no nada atractivo, ¿sí? Porque acuérdense que esto es global, entonces esto habría que anualizarlo. Entonces resulta que posiblemente a Antonio le estarían dando más dinero en el banco, ¿sí? O en una inversión de poco riesgo, que meterse en el problema de constituir su negocio de Uber. ¿Okay? Bajo este planteamiento, sí, otra vez, parece indicar que la decisión de Antonio de proyectar su negocio no es lo más atractivo. ¿Sí? Entonces, bajo estas condiciones marcadas y pactadas inicialmente,
otra vez habría que replantearlo. Y dentro de ese replanteamiento, y para eso nos sirve precisamente este tipo de análisis, nos refleja precisamente la posibilidad de que de poder replantear las consideraciones y hacer los ajustes necesarios. Y aquí también será sesión en otro momento. Por ejemplo, una de las posibilidades sería que Antonio tuviera que manejar el Uber y ahorrarse precisamente el pago del chofer, ¿verdad? Habría que ver si bajo ese esquema sería más conveniente. Otra de las maneras es que él está considerando solamente 10 viajes diarios. A lo mejor él está pensando no solamente trabajar un tiempo determinado durante el día y pues requiriese de otra manera pues buscar tenerle que invertir más tiempo para ponerse como meta el ejercicio de más viajes diarios y eso pues le refleje más ingresos, ¿sí? Entonces, son diversos planteamientos que en su momento podríamos analizar, pero hasta el momento, en base al planteamiento establecido por Antonio, sí, en mi caso, no recomendaría hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Ok, con esto concluimos el análisis de este proyecto de inversión bajo el análisis de los flujos de caja que Antonio nos planteó en base a su proyecto de Uber. Les reafirmo, en base a estas condiciones no es recomendable la inversión, habría que replantearse algunos nuevos escenarios, pero ya serían tema de otra clase. Espero que les haya servido esta información y con todo gusto sigan en contacto, ya sea por los conductos de la universidad o por mi cuenta de YouTube. Muy buen día. Saludos. Bye.